Buenas noches. ¿Estamos saliendo en la transmisión? ¿Sí? Bueno, saludamos entonces a los que nos están viendo, otros que están escuchando a través de la radio y a los presentes. Estamos contentos de que hayan reservado este tiempo. Nunca esperen de mí un mensaje profundo, pero sí práctico. Hoy quisiera hablar, todavía no les voy a decir el título, de algo que creo no equivocarme si digo que todos los que estamos aquí en esta noche, en algún momento de nuestra vida, lo hemos sentido, lo hemos experimentado y no es nada agradable. Alguien escribió lo siguiente: es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. Y yo le agrego que es un sentimiento involuntario. A nadie o nadie se propone sentirlo por gusto, porque sí nomás. Algunos lo sienten en la oscuridad, otros cuando están en un lugar muy alto, y no estoy hablando del vértigo. Ese es otro sentimiento involuntario. Otros a la soledad. Y bueno, la lista puede ser muy, muy extensa. ¿Se dieron cuenta de lo que quiero hablar? Del miedo. Muy bien. Se ve que es mi hijo, Pablo. Del miedo. ¿Alguien más se había dado cuenta? ¿Sí? Bien. ¿Quién más? ¿Mauricio? ¿Vos? Ahí. Bueno. Bien. Muy bien, bueno. Muy bien, Daniel. El miedo. Esta palabra tiene muchos sinónimos, como por ejemplo, temor, recelo, inquietud, espanto, terror, pavor, pánico, cobardía y una palabra que no se usa mucho. ¿Escucharon esta palabra? Pusilánime. ¿Sí? ¿Qué quiere decir pusilánime? Les digo, falta de ánimo y valor para tomar decisiones y atravesar situaciones comprometidas. Palabra rara, ¿no? Esta, pusilánime. Bien, dice también que es inquietud, angustia causada por la idea de un peligro. Dice también que es recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda algo malo. El miedo es tan antiguo como el hombre. A ver, levante la mano quien nunca tuvo miedo de nada. Ah, Daniel, no mientas. Es feo eso. Ah, para abajo. Hay gente que le tiene miedo a una cucarachita, a un ratoncito, que es lo más inofensivo, y andan saltando, especialmente las mujeres. Ven un ratón y no sé, parece que fue un león. Tienen miedo. No es nada lindo tener miedo. Pero es tan viejo como es el hombre. Yo me reía cuando hablaba José el domingo, porque vamos a volver a Génesis 3, y ahí vamos a encontrar la primera vez que se nombra esta palabra, el miedo. Génesis 3, capítulo 7 al 10. Ya lo leyó el domingo, pero lo volvemos a recordar. Dice, hablando de Adán y Eva, que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo,
porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Adán no sabía que Dios sabía dónde estaba. Adán no sabía que Dios sabía lo que habían hecho. Pero no podemos jugar a las escondidas con Dios. Porque Dios conoce lo más íntimo de nuestros corazones y nuestros pensamientos. Esto a mí me da miedo, porque a veces estoy pensando cosas que no son nada santas y me avergüenzo. Pero gracias que no salen afuera esos pensamientos, ¿no? Dios sabía dónde estaba escondido, pero Dios lo llama. ¿Dónde estás tú? Y esta es una pregunta para cada uno de nosotros, hablando espiritualmente. ¿En dónde estás tú? ¿Dónde estás parado? ¿Estás seguro lo que estás creyendo? Parece mentira, pero esta actitud de Adán y de Eva y de muchísima gente, de todos los tiempos, de todos los siglos, y aún hoy, en el siglo XXI, el hombre y la mujer pretenden esconderse de Dios detrás de conceptos personales tales como Dios no existe, y punto. Como si eso arreglara el asunto. Había una calcomanía o una escritura en un muro que decía, sonríe, Dios no existe. Pobre gente, ¿no? Pero lo más triste, yo reflexiono acá, es que algunos creyentes, a veces, uno mismo, entramos en ese juego de las escondidas con Dios. Somos creyentes, son creyentes, son salvos, pero sus prioridades a veces no son las que tienen que tener. Le esconden o se esconden de Dios. Tal vez son prioridades lícitas, como los hijos. Está bien preocuparse por los hijos. La casa, ¿sí? El trabajo, el estudio, y también aquí podríamos hacer una lista bien larga, ¿no es cierto? Pero creo que ignoran que esas hojas de higuera que cosieron se van a secar, como se secó la higuera, aquella que el Señor Jesús maldijo. No pueden escondernos detrás de esos arbolitos que nosotros querramos ponernos para escondernos de Dios. Un día se van a secar y estaremos desnudos delante del Señor. ¿Ustedes han pensado que los creyentes un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo? Hay que hacer una aclaración. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con el gran trono blanco. El gran trono blanco es para los que no creen en Cristo. El tribunal de Cristo va a ser en los cielos, cuando el Señor nos venga a buscar y nos arrebate, y entonces vamos a tener que comparecer delante de Él, sea bueno o malo lo que hemos hecho. Y ahí la Biblia nos dice que vamos a estar delante de Él con aquello que hemos construido. Y nos presentan algunos materiales la Biblia en 1 Corintios, capítulo 3, de 12 al 15. Yo no lo leo, lo leen en casa, apunten. Pero allí se nos habla de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ahora dice que esas cosas, esas que representan las obras que nosotros podamos hacer mientras estamos aquí, como creyentes, van a ser probadas por fuego. Ahora, de esos 6 elementos, ¿cuáles son los que se queman? La madera, el heno, que es la paja, y la hojarasca, que es las hojas secas. La plata, el oro y las piedras no se queman. Allí se nos dice, entonces, que esas obras que nosotros podamos hacer en nuestra vanidad o en la carne no van a servir para nada. Pero qué cosa más preciosa es saber que aún así, dice, vamos a ser salvos, chamuscados, aún como pasando por fuego, dice. La salvación, una vez adquirida,
no se pierde. Hermano, hermana, esto es un don precioso. Es un regalo de Dios. No podemos perder la salvación aunque nos apartemos. El hijo pródigo se fue de la casa del padre, pero no dejó de ser hijo, aunque estaba en el chiquero de los chanchos. Siempre fue hijo. Y a la prueba está que cuando regresó, el padre lo esperó gozoso. Nunca el creyente verdadero, no el que ha sido un profesante de fe, el que ha repetido una oración y lo ha dicho porque le han dicho, no, aquel que está seguro, que ha creído en Cristo como su Salvador, que Jesús murió en la cruz para ocupar el lugar de cada uno de nosotros. Él fue clavado y la sangre que Él derramó es la que nos limpia de todos pecados. Esos que creemos de todo corazón y que a través del tiempo nos mantenemos siguiéndole y sirviéndole con gozo, esos son los que son salvos. Pero el Señor mismo contó la parábola de las semillas y ahí se nos dice aquella semilla que cayó en el camino, las aves se la comieron, el que cayó donde había piedras creció y después se secó, etcétera, etcétera. Según donde caiga la semilla de la palabra de Dios, crecerá. Si cae en un corazón que está preparado y ansioso de seguir y servir a Dios, va a caer en buena tierra y va a germinar y va a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Ahora, ¿recuerdan el sinónimo de esa palabra que yo les decía, pusilánime? ¿Está en la Biblia esta palabra? Sí, está 2 veces. Nosotros vamos a leer una de ellas, que está en Deuteronomio, capítulo 20, del 1 al 8, y la otra está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Vamos a la primera porque de allí vamos a meditar algo. Deuteronomio, capítulo 20, del 1 al 8. Y dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aquí está la palabra. Qué interesantes son estas leyes sobre la guerra, ¿no? Se tenían en consideración por lo menos estas 3 cosas. Casa nueva, viña nueva y esposa nueva. No sea cosa que muera y no pueda disfrutar de esas 3 cosas. Interesante. Otra cosa más, ¿saben que se le daba 1 año, creo era, ¿no?, a los recién casados? Qué maravilla, ¿no? No había leyes sociales ahí, pero 1 año entero para olvidarse de lo demás y disfrutar con su esposa. Pero hay otra circunstancia que no es tan loable. La hemos leído en el versículo 8.
Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase. No vaya a la pelea. ¿Por qué? Porque va a desanimar a los demás. Ah, hermanos, acá hay una enseñanza para nosotros. Para mí, que siempre me estoy quejando y renegando. Y tal vez con mi manera de actuar estoy desanimando a los demás. Que el Señor nos hable a nuestro corazón, porque esto es muy importante. Estos hombres pusilánimes y miedosos podían apocar el ánimo de los que estaban para la guerra y así desanimarlos. Escuchen lo que el apóstol Pablo les aconseja a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice, también es para nosotros, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, ¿qué tipo de conversación tenemos? Cuando estamos entre las dos reuniones, en ese recreo que tenemos, ¿de qué hablamos? De Nacional y Peñarol que perdieron, ganaron, de quién va a ganar las elecciones, de fulano, mengano, o peor aún, hablan de otro hermano. ¿Esas son las conversaciones nuestras? Si son esas, mejor no tengamos ese tiempo libre y sigamos una reunión de corrida. Tienen que ser conversaciones que nos animen, animarnos unos a otros a servir y seguir al Señor, porque esto es muy importante. Animar viene de ánimo, que según el diccionario significa alma o espíritu, como principio de la actividad humana, valor, esfuerzo, energía. Ánimo es una interjección. Yo esto lo copié, miren que yo soy cuadrado. Viene de una interjección usada para alentar o esforzar. ¿Recuerdan lo que es una interjección? No hay ninguna maestra hoy acá. Tere no se sentía bien y quedó en casa. En gramática, esto también lo copié, es una voz que, formando por sí sola una oración elíptica, expresa algún afecto o movimiento. ¿Entendieron algo de esto? No, ¿verdad que no? Bueno, después escuchan la transmisión. Dice que es formada por una sola oración elíptica, expresa algún afecto o movimiento súbito del alma. Son interjecciones. A mí esto me encanta porque me ayuda a entender. Díganme una interjección, a ver. Ya que saben tanto. ¿No? Bueno, yo les digo. Con la H atrás, no sé para qué, porque no suena, pero ay, va, hola, ojalá, puf, ea, bravo, fuego, sopla, ánimo. Me gustan todas estas cosas porque me hacen entender lo que estoy leyendo. Me gustan mucho los peros, ustedes saben, ¿verdad? Porque el pero cambia la cuestión. Cuando el padre le dice al hijo, haces esto, pero si no lo haces, ya sabes, el pero cambia la cosa. Estas pequeñas cosas me gustan. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, animaos unos a otros. Ahora, yo siempre me hago esta pregunta. Si yo estoy desanimado por X motivo, pueden ser motivos personales, pueden ser motivos externos, motivos, pónganle el que ustedes quieran. Si yo estoy desanimado, ¿puedo animar a otra persona? ¿O la voy a traer abajo conmigo? Es difícil. Miren, fue difícil para el ángel de Jehová animar a Gedeón. Vamos allí, vamos a Jueces. Y hago un paréntesis para decir, antes de leer, que cuando leemos acá, el ángel de Jehová, el Señor, es el Señor Jesucristo en apariencia preencarnada. Esto daría para otro tema que es muy interesante, pero no darlo yo. Todas sus intervenciones en el Antiguo Testamento son muy importantes.
Allí está este joven Gedeón. ¿Les dije dónde leer? No apunté tampoco. Jueces 6. Jueces. Josué, Jueces. Jueces 6. Versículo 11. 8. El 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová, aquí es donde es el Señor Jesucristo preencarnado, se le apareció y le dijo, escuchen bien, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, aquí hay una interjección. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Esto no nos suena parecido a nosotros en algunas ocasiones? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ustedes pueden seguir la escritura hasta donde les dé la gana, porque es una historia muy linda esta de Gedeón. Allí está este joven Gedeón que estaba con miedo. Estaba sacudiendo el trigo para esconderlo porque los madianitas cuando venían se robaban todo. Y ahí se le aparece Jehová, el varón para decirle estas palabras. Varón esforzado y valiente. Yo pensaba, qué diferente que es nuestra mirada a la mirada de Dios. Sin duda Dios veía en Gedeón a este hombre, del cual se dice que era miedoso y pusilánime, con una autoestima muy bajo, quejoso, indeciso e inseguro de aquel llamamiento, porque por 2 veces le pide a Dios una señal si era verdad lo que le estaba diciendo. ¿Se acuerdan? El vellón mojado y el vellón seco. Para los que no conocen la historia, tienen que leerla para saber de lo que estoy hablando. Este es un miedo individual. Gedeón tenía miedo y estaba escondido. Pero está el miedo colectivo. Este es un miedo contagioso. Es muy común entre los niños, propio de los niños. Uno tiene miedo y todos tienen miedo, porque gritan y ahí se asustan. Pero también hombres maduros y rudos sintieron este miedo. Busquen después en sus concordancias, en sus casas, si la tienen, cuántas veces se habla de la palabra miedo en la Biblia, en toda la Biblia. ¿Sabe cuántas veces se mencionan? ¿Cuántas? 365 veces, una para cada día del año, en diferentes pasajes. En plural o en singular, pero se menciona la palabra miedo. Pero yo quiero que leamos un incidente que tuvo el Señor con los 12 discípulos. Acompáñenme a Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar,
azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. Aquí está, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. 12 hombres rudos, entre unas edades de 30 a 35 años, más o menos, calculo yo. Algunos eran avesados pescadores, sin embargo, sintieron, y estaban acostumbrados al mar, sintieron miedo, estaban turbados. No está en mi diccionario la palabra turbados, pero está turbar. Y tiene dos acepciones que son interesantes y nos van a hacer comprender a estos 12 discípulos. Dice de turbar, sorprender o aturdir a uno dejándole confuso, interrumpir violentamente la quietud. Si estarían asustados que vieron un fantasma y leemos, dieron voces de miedo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es una voz de miedo? ¿Cómo las exteriorizamos? Pues yo he visto algunos videitos de estos del tipo que está vestido como un arbolito en una calle, creo que es en España, y vienen pasando las muchachas y de repente el árbol se mueve, ¡pa! Y pegan un salto y gritan, ¡ay! ¿Eso es voz de miedo? No, eso es un susto. ¿El miedo? ¿Vos, Christopher, sabés lo que es la voz de miedo? ¿Sentiste miedo alguna vez? Varias veces, ¿no? Cuando vas a la... Dieron voces de miedo. ¿Cuáles pueden ser? Yo me pregunto. Yo le voy a contar una... Tengo tiempo. Le voy a contar una... La cuento porque tengo tiempo. Una experiencia vivida cuando yo tenía 16 años más o menos, y de esto hace 60 y pico de años. Habían entrado ladrones a la casa de mi hermana mayor, Nora, que quedaba a 2 cuadras de casa, en la misma quinta, pero a 2 cuadras. Y vino Nora asustada a casa y decía que habían dejado la ventana abierta. Yo me muní de un machete que era de mi abuelo, de buena marca. Yo era ágil con el machete porque cortaba el cerco de transparente, como de 2 cuadras. Tenía fuerza, era ágil. Me muní del machete y entré saltando por la ventana. Era muy valiente. Y con el grito, ¿quién anda ahí? No había nadie. Estaba yo solo. Salto otra vez para afuera y siento un ruido al costado de la casa. Entonces salto otra vez, tipo Batman, con el mismo grito, ¿quién anda? Y ahí no salió ningún grito de miedo. Me quedé congelado. Una cosa blanca se levantó y salió como estampida. Y yo me quedé congelado, paralizado. No hubo ninguna voz de miedo, ni ¡ay! Me salió. ¿Quién era? Era el caballo. ¿Se acuerdan de aquel caballo que les conté? Del Zapicán, era blanco. Y entonces, no vi ningún fantasma. Hermanos, si ustedes ven fantasmas, no cenen de noche, coman algo livianito, porque los fantasmas no existen. Qué susto me pegué, qué miedo. A veces nos vendría bien tener miedo de ciertas cosas que no la tenemos. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces nos creemos muy valerosos, pero sucumbimos, caemos, y es para mal. Ahora, vuelvo a Pedro. Ahí está Pedro en la barca y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti.
Una pregunta que tengo para cuando llegue al cielo hacerle a Pedro. Pedro, ¿vos saltaste enseguida o probaste con el pie si el agua te aguantaba? ¿Ustedes pensaron eso? ¿Qué hizo Pedro? ¿Habrá saltado de entrada? ¿Qué? La tiró, ¿eh? ¿Pero qué pasó después? El agua no lo aguantó. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque sacó la vista del Señor. ¿Qué vio? Lo del costado. Eso mismo nos pasa a nosotros. Nos empezamos a hundir cuando quitamos los ojos de aquel que nos mantiene aún desafiando una ley de la gravedad. Porque yo cuando era jovencito, teníamos 2 piletas donde se hacía el sulfato para curar la viña, y yo me colgaba de la parte de arriba y me ponía en el agua y me bajaba despacito, pero me hundía, no me aguantaba el agua. Y cada vez lo hacía más despacito, no había caso, no hubo manera, se hundía. Hermanos, es para pensar. Estoy terminando. ¿Qué tipo de miedo nos paraliza a nosotros? Yo tengo un miedo. No a la muerte. Estamos preparados para la muerte. ¿Saben en qué tengo miedo? De que esto no funcione. De sentir dolor con esas enfermedades crueles que tienen que darle morfina, ¿no? Lo que se le da. Eso me da miedo. Pero no podemos elegir lo que nos va a pasar. Podemos orar a Dios y pedirle que Él tenga misericordia de nosotros. Escucha, querido, lo que el mismo Señor Jesús nos dice. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan 14, 27. Y nos dice más adelante, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo capítulo 10, versículo 28, primera parte. Y para terminar, es bueno saber y recordar siempre la promesa que el mismo Señor Jesucristo nos hizo. Mateo 28, 20. Como dice, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo o hasta que Él nos lleve. Me llamó la atención lo que decía en un epitafio, en un libro que leí. Él era el epitafio de John Knox, no sé cómo se pronuncia, un gran hombre de Dios. Aquí yace uno que temió a Dios tanto que nunca tuvo temor ante ningún hombre. ¿Qué dirá nuestro epitafio? Que el Señor bendiga la palabra que hemos leído a nuestros corazones y una vez más, para aquellos que están aquí, y me gusta decir que aún no entregaron su corazón al Señor, aunque hoy no hemos predicado, pero algo hemos dicho, pueden hacerlo hoy. Y hacérnoslo saber a nosotros, para orar con ustedes y para que haya gozo en nosotros como lo hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente según dice la Escritura. Muchas gracias por la atención, que el Señor les bendiga.